es una de las integrantes españolas que tenemos. ¡Ah, qué bueno! Muy buenas. Hola. Ya le estoy diciendo yo a mis compis argentinos que aquí en España son las 8 de la noche, Silvia. ¡Las 8! Las 8. ¡Wow! Bueno, trataremos entonces de saludarlos con un muy buenas noches. Sí, cuando despidamos decimos buenas noches. Ahí está. Y también en España, como vosotros, estamos de fiesta, hoy 12 de octubre. Claro, el Día de la Diversidad. ¡Qué bueno! Bueno, un gusto, de verdad. Bueno, Silvina, ¿te parece que empecemos? Ya se está transmitiendo en el vivo, también Leandro, así que vamos a dar inicio a este espacio. Tratando de entrar al Facebook, a ver, espérame un minutito. Sí. Diálogos. No sé por qué no me deja entrar al Facebook y yo ahí... Le mandamos el enlace, Silvina, si querés. A ver, espérame, no, porque tengo el enlace. Dame un segundito que copiar enlace. A ver si puedo entrar acá. Copiar enlace. Pegar. Vos me avisás cuando podás entrar. A ver si ahora me lo deja entrar. Ahí está. Ahí va. Ahora estoy. Ahora ya está. Ya estoy acá. Buenísimo. Leandro, ¿querés hacer la presentación del espacio antes de que lea el currículum de Silvina? Bueno, cómo no, Ezequiel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar hoy nuevamente en estos diálogos en pandemia, este espacio que hemos creado con este equipo, con Ezequiel, con María, con Joaquín, con varios colegas de distintos lugares, en este espacio que estamos compartiendo juntos cada vez con diálogos, experimentando, ¿no? Esto de la pandemia, cuando arrancamos en mayo, ¿se acuerdan, María, Ezequiel? Arrancamos en mayo a dialogar y se fue transformando en un gran espacio de intercambio entre colegas. Y hoy, bueno, agradecerte, Silvina, en nombre de Diálogos en Pandemia, por darnos la oportunidad de poder interactuar con vos, conversar, y por supuesto de poder llevarle a todos y a todas las docentes que están hoy presentes y a través del Facebook, yo creo que una palabra positiva, ¿no? Pese a todo lo que nos ha pasado, creo que tenemos que ponernos contentos porque algo bueno de todo esto va a salir. Así que Silvina, Ezequiel, gracias y todos ustedes. Bueno, hoy es un día especial, el Día de la Diversidad Cultural, y en este espacio tan plural y diverso tenemos docentes de todos los niveles y de todas las modalidades y especialidades, así que bienvenido a todos los colegas. La voy a presentar a Silvina. Silvina es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de San Martín. En el año 2003 fue designada Fellow de la Fundación John Simon Guggenheim, una beca otorgada anualmente a un grupo selecto de investigadores de América Latina. En 2004 recibió el primer premio del concurso por el 20º aniversario de la Academia Nacional de Educación de Argentina. Publicó 21 libros y numerosos trabajos en revistas internacionales. Una de sus más recientes contribuciones es el capítulo 1.1 Model and the Reduction of the Digital Divide, Conectar Igualdad en Argentina, publicado en el International Handbook of Urban Education en 2017. Es miembro del Comité de Evaluadores de diferentes revistas internacionales de educación y ciencias sociales. Su colaboración más reciente fue con el Journal of Educational Administration. Es también miembro del Consejo Editorial del International Bureau of Education Book Series de UNESCO, IBE on Curriculum, Learning and Assessment. Tiene una amplia trayectoria como conferencista a nivel nacional e internacional.
en la gestión pública, ocupa cargos de distinta relevancia desde 2011. En diciembre de ese año, asumió como directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Entre septiembre de 2012 y diciembre de 2015, fue directora general ejecutiva del programa Conectar Igualdad. Desde diciembre de 2015, es secretaria de Ciencia, Tecnologías y Políticas Educativas del municipio de La Matanza. Así que es un placer tenerte acá entre nosotros, Silvina. Pido disculpas del mal inglés que tengo, pésimo en realidad. Y bueno, hoy nos trae acá esta convocatoria para analizar, ¿no?, todos estos procesos que estamos viviendo, sobre todo en esta época de pandemia, Silvina. ¿Qué pasa hoy con la educación y cómo nos vamos a preparar para el periodo de transición, ¿no?, que nos toca vivir en este momento de pandemia? A ver, ahí. Muchísimas gracias. Quiero agradecerte, Ezequiel, Leandro y María, por la invitación. La verdad que es un honor estar hoy con ustedes aquí. Veo que hay colegas, yo en simultáneo, a veces giro la cabeza, pero es porque estoy mirando el Facebook para que los que nos siguen por Facebook puedan también interactuar, y tenemos gente de Entre Ríos, de San Juan, de Formosa, de Jujuy, bueno, obviamente de Jujuy, pero de diversas localidades de todo el país, y obviamente María desde España, en donde son las 8 de la noche, así que también vamos a saludar a España en su horario nocturno, o sea que vamos a decir buenos días o buenas tardes y buenas noches para quienes estén desde España. Bueno, un poco la idea de la charla de hoy es hablar un poco del tema de la pospandemia, porque un poco, digamos, y después, a partir de una primera presentación, dar lugar a inquietudes, preguntas que puedan estar teniendo hoy. Mi idea no es hablar tanto de la educación hoy o de lo que está pasando, pero encantada de contestar todas las inquietudes que tengan. Entonces, para empezar, quiero plantear lo siguiente. Nosotros tenemos que pensar y ver si conseguimos tomar esta crisis que nos está atravesando como una oportunidad para pensar distinto el futuro de la escuela. Y para poder pensar el futuro de la escuela y a dónde queremos ir con la escuela, tenemos que ver dónde estamos o dónde estábamos antes de la pandemia. Porque si no, lo que va a pasar es que vamos a volver a la misma escuela que teníamos antes, de la cual ya veníamos recibiendo críticas. Entonces la pregunta es si podemos convertir esta crisis en una verdadera oportunidad. Ok. Y lo primero que hay que pensar en este sentido, ¿sí?, es ¿cuál es el sentido de la escuela? Y el sentido de la escuela es lo que se necesita repensar. Ustedes saben que la escuela, tal como la conocemos, la escuela gratuita, laica, obligatoria, surge a fines del siglo XIX, en Argentina especialmente, con la ley 1420, ¿sí?, una ley de 1884 que hace a la educación primaria, gratuita, obligatoria y no religiosa. ¿Ok? Pero desde ese fines del siglo XIX, en donde era importante consolidar un Estado-nación, la Argentina se tenía que construir como Estado-nación, la Argentina y digamos la mayoría de los estados latinoamericanos, teníamos que crear un lenguaje común, teníamos que alfabetizar poblaciones, teníamos que crear valores en común. Hasta hoy mucha agua corrió por debajo del puente. En la década de los 60, entonces, ¿qué pasa? Inicialmente, la creación, digamos, del sistema educativo nacional tuvo un objetivo
político, que era crear un Estado-nación. Un objetivo político acompañado con contenidos que en aquel momento eran socialmente significativos, como alfabetizar a la población. Para 1927, Argentina era uno de los países con mayores y mejores tasas de alfabetización primaria y tenía alfabetizado al 70% de la población. Algo que nos ponía a la vanguardia de los países latinoamericanos, ¿sí? Ahora, una vez que el Estado-Nación se consolidó y con el paso del tiempo, se produjeron en la Argentina a partir de mitad del siglo XX y en todo el mundo transformaciones en los modelos de organización del trabajo y se erosionaron, digamos, las bases de la vieja organización del trabajo y empiezan a surgir, y ya mucho más actualmente, en la década del 70, del 80 y de los 90, con la aparición de Internet, digamos, nuevas necesidades y nuevas demandas, por un lado, del mercado de trabajo y por el otro lado, de la sociedad, que empiezan a resquebrajarse los valores vinculados al esfuerzo, a la necesidad del sacrificio, el sacrificio que era un valor a fines del siglo XIX, deja de ser un valor. Hay un libro muy bueno que yo siempre recomiendo, no es un libro actual, digamos, pero es un libro muy interesante, de Gilles Lipovetsky, que se llama El crepúsculo del deber, ¿sí? Y él en ese libro dice, estamos viviendo, dice, en una sociedad sin deberes. Y voy a citar una frase del libro que dice, estamos en la época del post-deber. En esto, dice, reside la excepcional novedad de nuestra cultura ética. Por primera vez, esta es una sociedad que lejos de exaltar los órdenes superiores, los enfrenta y los descredibiliza. Es una sociedad que desvaloriza el ideal de abnegación, estimulando los deseos inmediatos, la pasión del ego, la felicidad intimista y materialista. Nuestras sociedades han liquidado, dice, todos los valores sacrificiales. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una economía, una sociedad que empieza a tener y empieza a proponer valores totalmente distintos a los que tradicionalmente enseña la escuela. Empiezan a ampliarse la cantidad de agencias educativas, porque en 1880, 1890, nosotros teníamos la escuela, la familia y la iglesia como agencias educativas. Hoy tenemos la tele, los medios, internet, los pares, los clubes. Nos gusten o no, son agencias que transmiten saberes y valores. Y a su vez tenemos una crisis en el tradicional mercado de trabajo, que además implica, como lo decía Tedesco, implica, digamos, este nuevo mercado de trabajo, este nuevo modo de trabajo, implica una ruptura de lo que Tedesco llamaba la solidaridad, bueno, Tedesco no, Durkheim, Tedesco lo toma de Durkheim, de lo que se llamaba la solidaridad orgánica. Entonces, claro, la solidaridad orgánica es una sociedad en la que todos sus habitantes son necesarios en términos económicos, como explotados y explotadores, como consumidores y productores, pero todos eran necesarios. El mercado de trabajo de las sociedades actuales tiene un 20%, un 30%, un número de gente que empiezan a no ser económicamente necesarios, porque con el avance de nuevas tecnologías son reemplazados por las nuevas tecnologías. Y entonces, además de los, entre comillas, obviamente, de estas categorías teóricas, como explotados, explotadores, obreros, con, digamos, patrones digamos, o industriales, digamos, empieza a aparecer una categoría social
que hay quienes, incluso obviamente irónicamente, ¿no? Como es el caso de Harari, que es un intelectual muy interesante para leer, cuyo libro recomiendo acá, 21 lecciones para el siglo XXI, ¿sí? Bueno, lo van a ver al revés, ok, van a tener que leer en espejo. Él habla de los irrelevantes. Tedesco habla de los excluidos, ¿sí? Y entonces, la pregunta es, ¿cuál es la nueva función de la escuela en este nuevo esquema? En una sociedad del posdeber, en una sociedad con tantos excluidos y en una sociedad donde los límites y fronteras del Estado Nacional se desdibujan. ¿Sí? Entonces, este escenario es el que exige repensar la escuela. ¿Y cómo repensar la escuela? ¿Por qué no podría decir, bueno, nosotros podemos ir a un, digamos, a un modelo que, digamos, que elogie o que haga una apología del individualismo? Podemos ir a un modelo que haga una apología del autoritarismo, o podemos buscar una escuela con un sentido diferente. Y lo que dice Tedesco en, a ver si encuentro el libro aquí, aquí está, bueno, nuevamente lo van a ver en espejo, es Educación y Justicia Social en América Latina, ¿sí? Un libro que recomiendo fuertemente, es que en realidad lo que necesitamos es una escuela que permita construir justicia social, que aliente a construir justicia social, que genere valores distintos, ¿sí? A los que, digamos, a los que nos mueven por ahí otras agencias educativas como la tele o la radio, etcétera, ¿sí? Pero sí tenemos que tener en cuenta que los chicos, cuando nosotros los recibimos en la escuela, ya vienen con un impacto cognitivo muy fuerte de estas otras agencias educativas, ¿correcto? Y que esta cultura cotidiana en la que vivimos hoy está regida por el imperativo del bienestar y de los derechos subjetivos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El nuevo sentido de la escuela, si nosotros buscamos una escuela que tienda a la justicia social, estamos buscándole un sentido contracultural a la escuela. O sea, nosotros vamos a ir contra lo que es la cultura hegemónica, ¿sí? Vamos a bregar por sociedades más justas, pero en este nuevo escenario eso no es natural y requiere la construcción de una escuela a partir de acciones reflexivas que implican esfuerzos cognitivos y emocionales por parte de los docentes y por parte de los alumnos. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente en el que la solidaridad superen los determinismos de la lógica de mercado, ¿sí? Ahora, para poder llegar, digamos, a estos objetivos, nosotros, y dice Tedesco, necesitamos incrementar las exigencias de un razonamiento público, de modos de pensar distintos a los que nos llevan las otras agencias educativas, como puede ser Internet, como pueden ser los medios de comunicación, ¿sí? Y, digamos, distintos autores hablan de generar gobiernos que recurran a la discusión y que rompan con lógicas posicionales. Porque hoy, cuando nosotros entramos a las redes sociales o cuando nosotros miramos tele, miramos un canal porque es el canal con el que ideológicamente coincidimos y no el otro con el que ideológicamente disentimos, pero en realidad
también varios autores hablan de eso, esta idea de la tercera vía, del consenso, del diálogo, del disenso inteligente tiende a desaparecer. Nosotros seguimos en Twitter a quienes piensan parecido a nosotros, en Facebook hacemos lo mismo. Y entonces, en realidad, más que diálogo, empiezan a aparecer como tribus, grupos, sectores que piensan todos del mismo modo, todos como de un modo parecido y, digamos, nos alejamos del que piensa diferente. Y la escuela tiene que retomar estos caminos del pensamiento, de este razonamiento público. Nos tiene que enseñar a pensar. Si es este el sentido de la escuela, entonces tenemos que hacer de verdad algunas modificaciones radicales. Porque si miramos lo que está pasando hoy en pandemia, lo que vemos es que el camino de la educación en pandemia replica exactamente igual al camino de lo que sucede fuera de la escuela y en el mercado. ¿Por qué digo esto? Nosotros hoy tenemos, en función del acceso a las tecnologías y después en función a los criterios que se enseñan, tenemos 3 o 4 categorías de estudiantes. Por un lado tenemos los estudiantes desconectados, los que perdieron contacto con la escuela, que no son un grupo menor, y que sería una categoría similar o que acompaña a esta otra categoría de los excluidos, los irrelevantes, etc. Muy especialmente en la escuela media, que hoy es un nivel de enseñanza obligatoria, esta es una categoría amplísima, ¿sí? Amplísima. Acá están saludando también desde La Pampa, desde Tres Arroyos, desde Tierra del Fuego, desde San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Así que bueno, entonces tenemos esta categoría de los desconectados, por un lado. Por el otro lado, y que son los invisibilizados, los irrelevantes, que todos proclamamos que se tienen que conectar, pero que la única política que se nos ocurre para mejorar la educación de estos sectores no es proveerlos de herramientas que les permitan educarse, sino que vuelvan a la escuela, a como dé lugar, en el medio de la pandemia, en el medio de riesgos sanitarios, que vuelvan a la escuela como dé lugar. ¿Sí? No tenemos las mismas exigencias con el tercer grupo. Después tenemos lo que yo llamo, desde un punto de vista de acceso, los semiconectados. Semiconectados, que es casi un 70% de la población, 80% de la población, de los chicos en edad escolar, que se conectan, como lo dicen estudios del Observatorio de Argentinos por la Educación, no de un modo sincrónico como lo estamos haciendo nosotros a través de Zoom, sino que lo hacen de un modo asincrónico a través de WhatsApp, de Facebook, etc. ¿Sí? Por eso son semiconectados, porque logran algún tipo de conexión que es para la mayoría, digamos, está ese acceso a la educación. Y por último tenemos los conectados. Y los conectados no llegan al 20% del total de chicos en edad escolar. No llegan. Que son los que tienen la posibilidad de un Zoom, la posibilidad de clases sincrónicas, las clases diarias, porque esos chicos tienen que tener internet alta velocidad, o sea, más de 20 megas. Y tienen que tener un dispositivo para uso casi propio, porque si en una familia hay 3 chicos y 2 adultos, o 3 chicos y un adulto, pero hay un dispositivo o 2 dispositivos, en realidad es muy difícil que los 3 hijos hagan educación sincrónica, ¿se entiende? Es mucho más que internet. Es tener dispositivos en cantidad suficiente
para que todos en la familia puedan trabajar en simultáneo. Por eso los conectados son tan pocos, ¿sí? Ahora bien, sobre estos conectados también queremos hablar. Por un lado, es interesante señalar que cuando nosotros decimos tenemos que garantizar computadoras y conectividad para todos los chicos, hay como una especie de silencio de radio, se produce un silencio de radio generalizado, nadie dice nada, porque por un lado, claro, nadie se puede oponer, pero por otro lado nadie lo hace. Entonces, sí tuvimos, o sea, yo soy exdirectora de Conectar Igualdad, ustedes saben que en el gobierno que se fue en diciembre del 2015, el gobierno de Cristina, nosotros llegamos a entregar 5.320.000 netbooks. Pero yo aquí no quiero ir a temas de partidos políticos, sí quiero ir a ver cómo convertimos a la educación en una política de Estado. Porque, ¿qué pasó con Conectar Igualdad? Cambió el partido político, decidió que era una política que no le interesaba y desmanteló el programa. Y la verdad es que el desmantelar el programa, hoy estamos en una situación de tremenda vulnerabilidad, porque estamos diciendo que más del 85%, un 80% de los chicos no tienen la conexión necesaria. Y lo hubieran tenido, porque Conectar Igualdad entregaba las computadoras equipadas con programas específicos, tenía un doble buteo sobre lo que voy a hablar, o sea, tenía Microsoft y también tenía software libre, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, mi preocupación es, ¿cómo hacemos para que todos escuchemos que en la pospandemia los chicos necesitan tecnología? Y esto solo se puede, como condición necesaria, es que los estudiantes tengan dispositivos como una computadora en modelo 1 a 1. No vamos a mejorar la educación, no vamos a cambiarle el sentido a la educación si no garantizamos pisos comunes sobre los cuales enseñar. ¿Por qué? Porque la educación, digamos, que se viene ahora, es una educación híbrida, es un modelo híbrido de educación. Los chicos que vuelven a clases no vuelven todos los días 4 horas por día u 8 horas por día, que ya, valga decirlo, Argentina tiene muy pocas horas de clase por día. ¿Se entiende? Muy pocas horas de clase por día. Nosotros tenemos 4 en primaria y 5 en secundaria. La mayoría de los países desarrollados, pero países como Chile, un país vecino nuestro, tiene 8 horas de clase por día. Que además las 8 horas de clase por día tienen externalidades positivas porque los papás y las mamás que tienen que ir a trabajar dejan a sus hijos en un lugar tan interesante como la escuela. Ahora, no la escuela de las 14 materias y 500.000 contenidos. Una escuela inteligente, una escuela que tenga, digamos, mayor capacidad de enseñar a pensar a los estudiantes y que trabaje menos en función de la memoria de los estudiantes, ¿sí? Entonces, necesitamos, y es curioso, porque cuando se discute educación en los medios, en general es, ¿volvemos a la escuela o no volvemos a la escuela? ¿Volvemos a la escuela o no volvemos a la escuela? Como si pre-pandemia no hubiera habido ningún problema educativo. Como si bajar el presupuesto del 6% del PBI al 4.3 diera lo mismo. Como si nadie tuviera voz. Y además, otra cosa que es curiosa e interesante, es que cuando en general los periodistas hablan de educación virtual, dejando de lado a un porcentaje muy importante de chicos que están desconectados o semiconectados. Entonces hablan de la educación sincrónica, sí, tu hijo por Zoom, mi hijo por Zoom, qué barbaridad el Zoom, ¿no? Obviamente mencionan solo una plataforma, cuando hay cientos de miles de plataformas, muchas de esas absolutamente gratuitas, pero sobre todo hablan de los conectados, desconociendo a la gran mayoría
de los chicos que estudian en el país. Y este es un gran problema que tenemos que enfrentar, porque la pregunta es, esto que tienen que ser políticas universales, políticas para todos, ¿cómo logramos que se visibilice? ¿Se entiende? Y el segundo punto es que nosotros tenemos, además de un problema con el acceso a las tecnologías, que es un acceso que son políticas que vamos a tener que, digamos, diseñar, porque aun cuando vuelvan las clases necesitamos trabajar en alfabetización tecnológica. Tenemos un segundo modo de discriminación, y es a partir de qué contenidos se enseñan en temas vinculados a la tecnología. Y acá me parece clave repensar la categoría de nativos digitales. Todos sostenemos que nuestros estudiantes son nativos digitales, y lo cierto es que no es así. Nuestros estudiantes tienen un mejor manejo instrumental de la tecnología que nosotros. Eso es cierto. Tienen un mejor manejo instrumental de la tecnología. A muchos de ustedes, vamos a ver en el chat quién nos contesta, en el Facebook quién nos contesta, pero cuando nosotros, no sé, compramos un celular nuevo o queremos conectar una tele nueva, en general solemos llamar a nuestros hijos o un sobrino que nos venga a hacer las conexiones. A ver, díganme quién sí. En mi caso sí, en mi caso es así. ¿Sí? En el caso de ustedes, acá están levantando la mano por el Zoom. Ok, bueno. En la mayoría de los casos esto sucede. Ahí está. Bueno, acá nos saludan desde Portugal. Un saludo a Paula. Paula desde Portugal. Vamos a saludar a una colega de Iberoamérica. Y Paula además que debe... es parte del Sí. equipo, Silvina. Ah, Paula bueno. Núñez es parte del equipo de Diálogos en Pandemia. Hola, Paula. Hola, Paula, qué gusto enorme. Ok. Bueno, entonces, a lo que voy es esta idea de nativos digitales. Acá me dicen que sí, que a todos llamamos a alguien. Pero los chicos, ¿saben más de tecnología que los adultos? De hecho, ¿saben de tecnología? Y ahí es donde este concepto de nativo digital es un concepto que tenemos que terminar desarmando. Acá Franco cita a Cobo, que es uno de mis autores favoritos, dice, nuevas tecnologías requieren nuevas pedagogías. Es correcto, Franco, no solo eso, sino que requieren nuevos conocimientos. Porque hoy, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros usó hoy el celular? A ver, levantemos la mano o contesten quienes han usado, todos en el Zoom, hemos usado hoy por lo menos un celular, correcto. ¿Cuántos ahí? Tocan pero no saben, dicen, vamos a ver cuántos en el vivo están, digamos, han usado hoy por lo menos el celular o la computadora. La mayoría. Quizá los chicos dicen son más osados, nativos digitales. No todos los chicos lo son, la mayoría de los chicos no son nativos digitales. No, esta categoría de nativos digitales es una categoría que hay que desandar. Porque ¿qué no saben los estudiantes? Por ejemplo, los estudiantes no saben que Google, cuando uno pone para el buscador, trabaja con algoritmos o Safari, y entonces cuando uno busca información en general va a aparecer la información que el buscador quiere que aparezca. Si tuviéramos que nombrar 5 buscadores, posiblemente ni nosotros ni los chicos lo puedan hacer. No saben que cuando ponen un like, cuando tuitean, cuando arman un video en TikTok, en realidad están dando información, ¿sí?, con la cual trabajan las grandes empresas, que nos convierte a nosotros ya no en consumidores, sino en producto de la tecnología, porque toda la información que nosotros entregamos es utilizada. Cristóbal Cobo, ya que lo mencionaron, habla de las GAFAM, Google, Amazon, Facebook
Google, Amazon, Facebook, bueno, Facebook, Apple, y me falta una, la M. Bueno, ya se me va. Pero digamos, estas grandes empresas traquean información, trabajan con información, venden la información, y muchas veces nosotros ni los chicos sabemos, por ejemplo, que cuando estamos en un espacio público o cuando estamos en un espacio privado. Por ejemplo, la mayoría de nosotros ahora está en sus casas, ¿verdad? Es correcto, sí, estamos en nuestras casas. Sin embargo, cuando estamos en un Zoom y cuando tenemos 323 personas en el Zoom y 86 personas en el vivo, ¿estamos en un espacio público o privado? Estamos en un espacio público. Todos estamos en un espacio público. ¿Cómo se trabaja o cómo se procede en ese espacio público? Esto también es muy importante para los chicos, y yo siempre cuento una anécdota de cuando empezó el aislamiento obligatorio, una colega mía que tuvo la suerte, que es maestra y que tuvo la suerte de poder trabajar por Zoom con sus estudiantes, ¿sí? Me contó que entró al Zoom el primer día y había chicos tirados en la cama con pijama. Entonces ella les tuvo que decir, miren chicos, no, tienen que por lo menos vestirse de la cintura para arriba y sentarse, porque esto es una escuela, aunque no sea presencial, es una escuela, estamos en un aula y vamos y tenemos que aprender. Y necesitamos avanzar en lo que se llama esta nueva socialización secundaria, que será a través de tecnología, pero no deja de ser socialización secundaria. Acá Karina me saluda, un placer escucharte, Karina, para mí también. No tienen el mismo criterio con respecto a los adultos, respecto a las nuevas tecnologías, no. Bueno, acá recomiendan un documental, Carmen, que yo recomiendo mucho, que está en Netflix, que se llama El dilema de las redes sociales. En ese documental, que está en Netflix, es cortito, en realidad explican cómo, digamos, cómo estas grandes empresas, además, tienen psicólogos especialistas en ver cómo hacen que nosotros estemos más tiempo enganchados en las redes, ¿no? Me parece que es muy interesante. Gracias, Carmen y María Soledad. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos dos posibilidades. Una, que es por el camino que vamos si no se toman medidas necesarias, que es profundizar la desigualdad. O sea, lo que está sucediendo ahora es una profundización de la desigualdad. Y si no se toman medidas para garantizar que los chicos tengan dispositivos, que tengan más horas de clase, y si no repensamos los contenidos de la enseñanza, muy especialmente en el nivel medio, entonces en realidad lo que hacemos es profundizar la desigualdad y legitimar a quienes tienen más dinero, más poder adquisitivo, como los que se gradúan con un título. ¿Se entiende? Yo siempre digo esto. ¿Alguno de nosotros se nos ocurriría, pero poder enseñar a jugar al fútbol sin una pelota? ¿No, verdad? No, difícil que podamos enseñar a jugar al fútbol sin pelota. ¿A alguien se le ocurre? ¿Y por qué a nosotros nos piden que les enseñemos a leer a los chicos textos complejos sin libros? ¿Por qué? Y cuando nos va mal en la prueba PISA, el problema es de nosotros, los docentes, que no nos capacitamos, y no del Estado, que no nos proveyó los libros. No para nosotros y para los chicos. Esto es algo que yo hago como secretaria del municipio de La Matanza, por ejemplo. El municipio de La Matanza le compra a todos y cada uno de los chicos el libro de texto de lengua, de matemática, de sociales, de naturales y de inglés, más libros de literatura. Los libros los eligen lo que serían las supervisoras o inspectoras, y compramos libros hasta el tercer año de la secundaria, cuarto, quinto y sexto ya compramos para la biblioteca, porque es muy importante que empiecen a leer con variedad,
Y también compramos libros de literatura para jardín de infantes. Porque ¿cómo hacemos para enseñar a leer o a comprender textos complejos sin libros? Únicamente siendo Harry Potter, siendo magos. Y ninguno de nosotros es Harry Potter. Sí, un consejo que doy, ahora hago una nota a pie de página para esta pandemia, es Jujuy está en una situación delicada, como el AMBA y demás, pero cuando entregan los bolsones de comida, entreguen los libros de la biblioteca, saquen los libros de la biblioteca y den los libros a los chicos, a cada chico, lo que haya en la biblioteca, que las bibliotecas de las escuelas queden vacías. Y si los libros se rompen, qué mala suerte. Es mejor un libro leído por un chico y que se rompa a un libro que se rompa por la falta de uso en una biblioteca. Saquemos a pasear los libros de las bibliotecas, ¿sí? Acá me dicen, los docentes somos mágicos siempre. Bueno, un poquito sí, pero no tanto. Así como no vamos a tener un Maradona si no hay una pelota, no vamos a tener chicos que comprendan sin libro, ¿no? Acá dice, el problema es que tanto en la presencialidad como en la virtualidad hay que repensar las prácticas. Sí, hay que repensar las prácticas, pero para repensar las prácticas necesitamos herramientas, porque las prácticas no se pueden dar en el aire. ¿Se entiende? Y eso es parte de lo que tenemos que empezar a pedir, a demandar, a solicitar. Es muy importante poder contar con libro impreso y poder contar con tecnología. ¿Por qué? Porque si no, lo que hacemos de nuevo es legitimar que les vaya bien solo a los ricos. Y cuando en las PISA nos dicen, las pruebas PISA salen mal y dicen, los chicos no comprenden lo que leen. ¿Y cómo van a comprender si no tienen que leer? ¿Cómo van a comprender? Yo soy maestra de primaria, ¿sí? Además de doctora en educación y además de escribir libros. Y siempre cuento la misma anécdota, pero que me parece clave. Cuando yo enseñaba primaria, tenía que escribir el problema en el pizarrón, después los chicos copiarlo en el cuaderno, y recién me podía empezar me podía poner a enseñar matemática. Todo el tema de aprender a copiar lleva tiempo, más si estás en primer grado, un poco menos si estás en sexto, pero te lleva tiempo. Si vos tenés los libros, como por ejemplo nosotros lo tenemos en Matanza, vos le decís, abran en la página 60 y el problema ya está ahí. Empezás a enseñar matemática desde el libro que tiene el chico y el que tiene el docente. ¿Se entiende? Esto es clave. Acá Sonia dice, me encantó lo de sacar los libros de la biblioteca, prometo hacerlo la próxima semana. Gracias, Sonia. Vamos, Sonia. La verdad, un lujazo realmente que puedas aprovecharlo. Sería ideal socializar la biblioteca. Sí, alguien. Mira, Silvia, Silvina, sí. también hay preguntas en el chat que la gente te quiere hacer. Adelante. Vale, mira, Silvia, ¿cuál crees que es el verdadero desafío que tiene la educación con todas las experiencias que hemos vivido, tantos países como Argentina y países también como España? Vosotros ya hay distritos que están incorporando las clases presenciales, estáis terminando el curso, España ha comenzado un nuevo curso escolar con las clases presenciales. Después de todas las experiencias que hemos vivido, todo lo que has comentado, ¿cuál crees que es el verdadero desafío en el que nos encontramos ahora todas las personas que estamos en la educación? Trabajar en 5 alfabetizaciones y dejar de lado tanto contenido enciclopédico, tanto quién es Carlomagno, por ejemplo. Yo estoy segura que todos estudiamos quién es Carlomagno y no quisiera hacer el test, pero también si lo hago, estoy segura que muchos de nosotros no se acuerdan quién es Carlomagno. Entonces, ¿qué alfabetizaciones son? La escuela tiene que enseñar a que los chicos aprendan a aprender. Entonces, foco en el aprendizaje, como un nuevo modo de planificación. Planifiquemos en función de lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan, no de lo que queremos enseñar. Punto 1. Segundo, alfabetización en lectoescritura
para que los chicos tengan capacidad de comprender textos complejos, y a veces es mejor hacerles leer 3 páginas, 4 páginas de un autor que nos enseña a pensar que 500, porque la cantidad no tiene que ver con la calidad. Y si un chico puede comprender 5 páginas complejas, después puede leer solo las 500. Pero si no comprende una página compleja, no puede leer nunca las 500. Producción de textos. Producción de textos. Los estudiantes no están produciendo suficiente cantidad de textos. O sea, cuentos, informes, monografías, escribir. El lenguaje escrito es muy distinto y tiene reglas muy distintas del lenguaje oral. Y sin embargo, la escuela cada vez menos trabaja con la producción de textos. Que eso es interesante, porque las escuelas estén abiertas o cerradas, se puede trabajar muy bien en el tema de producción de textos. Segundo, alfabetización científica, que es enseñar a pensar científicamente, nunca mejor que ahora en pandemia. ¿Por qué todavía no tenemos una vacuna? ¿Qué requisitos tiene la ciencia? ¿Qué significa la experimentación? ¿Cuándo una verdad? Porque si no, cada uno opina y cree cualquier cosa y terminamos. Tengo un colega que se llama Marcelino Cereijido, un gran científico que ahora vive en México, que él decía: Silvina, me encanta el realismo mágico para la literatura, pero me preocupa que alguien crea que porque se ponga ruda en el talón del zapato va a aprobar un examen si no estudió. Entonces, digamos, desarmar el realismo mágico y, digamos, convertir al pensamiento en un pensamiento científico y en una capacidad de diálogo, porque la ciencia enseña a dialogar con evidencia, y las ciencias sociales todavía más aún, o igual, por lo menos. Pensamiento matemático. La gente ve cifras de matemática y ya le parece que esto es un dato objetivo. Entonces, por ejemplo, si alguien dice o se lee en los diarios, esto pasó, por ejemplo, en un diario en Argentina, que decía: el país X tiene una tasa de graduación en secundaria más alta que la Argentina. Bravo, qué bien el país X, qué desastre la Argentina. Y en realidad, si uno no mira la tasa de graduación junto con la tasa de escolarización, uno puede tener 10 millones de estudiantes en edad, pero si uno solo va a la escuela y ese solo se gradúa, la tasa de graduación es del 100%. Entonces, la tasa de graduación hay que mirarla siempre con la tasa de escolarización. Y cuando uno comparaba esos dos países en tasas de escolarización, uno lo que observaba es que el otro país tenía una tasa de escolarización mucho más baja que la de Argentina. ¿Se entiende? Alfabetización digital. Es clave que nuestros estudiantes aprendan a programar, aprendan a trabajar con software libre, aprendan a trabajar con programas de código abierto, comprendan lo que es estar en un espacio público a través de las redes, comprendan lo que es una fake news, entiendan lo que es la big data, puedan diseñar algoritmos. O sea, la alfabetización digital es clave en una revolución tecnológica como la que estamos viviendo. Y sin embargo, la escuela tiene que tener horas específicas para la alfabetización digital. No es verdad que uno solo pueda alfabetizarse a través de otras materias. No, ese es el uso de las tecnologías para. ¿Se entiende? Pero tenemos enormes carencias. Y por eso Cobo, que es el autor que cité antes, habla de un neofeudalismo digital y dice que nosotros somos vasallos digitales. Mira, Silvia, y por el chat hay una persona que dice: y alfabetización emocional. Bueno, ahí voy. Me faltaba la quinta. La quinta tiene que ver con la idea, con la noción de alfabetizarnos en convivencia. Y alfabetización en convivencia, que es por eso dije son 5 alfabetizaciones, tiene que ver con aprender a convivir entre personas
individuales, pero también aprender a formarnos en valores para la construcción de sociedades justas, porque la economía no necesita sociedades justas. La decisión de una sociedad justa es una decisión política, no económica. Entonces, y desde las escuelas somos, digamos, los que enseñamos a vivir en sociedades democráticas. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad autoritaria y una sociedad democrática? Que la sociedad autoritaria resuelve el conflicto a partir de la imposición de la violencia física o simbólica. La sociedad democrática resuelve el conflicto a través del diálogo y a través de los acuerdos. Pero naturalmente, no es algo natural resolver el conflicto a partir de los acuerdos. Lo natural es lo que le pasa a los chicos de 3 años o de 4 años cuando van al jardín y van a un arenero y hay 500 baldecitos y todos se pelean por el baldecito color violeta. Y entonces viene la maestra y les dice, chicos, no se peleen, 5 minutos cada uno, no tienen que llorar, ¿se entiende el punto? Entonces esto es clave. Esto es aprender a convivir, aprender habilidades blandas, lo que se llaman habilidades blandas, trabajar en equipo, que no es por poner 5 chicos juntos que se aprende a trabajar en equipo. ¿Se entiende? Es mucho más complejo que eso. Aprender a aceptar y aprender a debatir y aprender a convivir con la mirada del otro, ¿sí? Y ver, bueno, en dónde acordamos y en dónde disentimos. ¿Se entiende? Y no, el acuerdo no es siempre consenso. Y acá voy a un punto clave. Miren, para que yo pueda comprar los libros en Matanza, las inspectoras y los inspectores tienen que dar unanimidad, ¿sí? Unanimidad de criterio. Me acuerdo que la primera vez que estaban eligiendo los libros, me llaman, yo estaba en mi oficina, había como 18 inspectores e inspectoras, entonces, bueno, bajo y les digo, ¿qué pasa? No nos ponemos de acuerdo con los libros, no me acuerdo qué área era, porque esto fue en el 2016, vamos a suponer, de ciencias sociales de 5º grado y 6º grado. Ok. Dije, bueno, no se preocupen, si no se ponen de acuerdo, los libros no se compran. ¿Cuánto tardaron en ponerse de acuerdo? 1 minuto. 1 minuto. Pero ¿por qué ahora, ¿eso significa que todos pensaban igual? No. Significa que generaron un acuerdo a partir del disenso. Y dijeron, bueno, si después estos no funcionan, el año que viene los cambiaremos por otros. ¿Se entiende? A esto es a lo que voy que me parece clave. ¿Sí? Acá Marisú dice excelente, María Rosa excelente, Silvia, qué placer escucharte, Silvina, Sí. del Rotary Club de Jujuy. Bueno, muchísimas La gracias verdad, por este elogio. La verdad que muchísimos elogios, Silvina, por todo lo que se va trabajando. Y te quisiera hacer una última pregunta respecto a los cambios ante esta situación de pandemia. La docencia en general tuvo que reaccionar rápidamente ante esta situación, ¿sí? Ahora, ¿qué rol, qué función van a jugar los profesorados, la formación docente para un futuro? Porque seguramente nosotros hemos tenido que dotarnos de muchas habilidades y capacidades de un día para el otro, y que para una situación que se pueda reiterar, seguramente no esta pandemia, o a lo mejor sí, pero podemos enfrentar otras situaciones que también nos lleven, ¿no?, a tener que actuar de una manera a la que ya debemos estar preparados. Yo creo que la formación docente se tiene que repensar en paralelo a todo el sistema, o sea, nunca vas a lograr alfabetizar científicamente a los estudiantes de secundaria si en los profesorados no enseñás a alfabetizar. Pero además, sí, para los profesorados siempre recomiendo esta idea de la mirada centrada en el aprendizaje de los estudiantes y tal vez un poquito menos en la enseñanza. Es una mirada totalmente diferente y que busca, digamos, tener nuevas modalidades y nuevas estrategias, como por ejemplo la típica y conocidísima clase invertida. Y nosotros muchas veces, digo, yo cuando fui formada para que
todos los chicos y todos los que me estén escuchando en simultáneo. Y cuando uno trabaja con clase invertida o con el modelo de la pregunta o, digamos, trabaja en equipo en las aulas, en realidad no están todos callados escuchando al docente. Es más difícil el trabajo del docente porque es más de coordinación que de dar cátedra. Ahora es clave, pero los profesorados tienen que tener una reforma enorme, o sea, una transformación enorme, tanto como lo tiene que tener la escuela secundaria. Esta secundaria sí no sirve, no sirve. Y sí, para mí un tema clave es, bueno, ¿nosotros vamos a buscar una escuela con justicia social o no vamos a buscar una escuela con justicia social? Y si vamos a buscar una escuela con justicia social, ¿cuáles son las herramientas? ¿Y qué vamos a...? Y la siguiente pregunta es cuál es el círculo de influencia de los directores, ¿no? Porque, por ejemplo, por ahí yo no tengo todas las herramientas del Estado, pero sí tengo los libros en la biblioteca y no los saqué. Bueno, mañana voy y los saco. Cuando entrego los bolsones los saco. Tengo carritos con computadoras, bueno, las entrego. Y las voy rotando en los préstamos. O sea, hay miles de modos. Lo que no va a suceder nunca es que un chico aprenda a leer sin libro, ni que aprenda a escribir sin papel y lápiz. Y lo que vamos a hacer, si no, es a seguir reproduciendo las diferencias sociales. Así que un poco, no sé si contesto tu pregunta. Silvina, tenemos un colega español, Santiago Cambero Rivero, que quiere hacerte una pregunta. Le vamos a habilitar el micrófono. Santiago. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches desde España. En primer lugar, daros las gracias a todos y a todas por participar en este evento y decirte, Silvina, que comparto prácticamente el 100% de lo que has explicado, ¿no? Yo creo que estamos educando en la falta de pensamiento crítico, de conciencia social, de esa justicia social a la que te refieres, pero yo pienso que también se está desestimulando desde los propios planes curriculares de nuestros sistemas de enseñanza del siglo XX y no del siglo XXI, hacia un modelo de educación que, como bien decías, está totalmente desadaptado con esa nueva sociedad post-COVID-19 que está emergiendo en este momento, ¿no? Eso me lleva también a una reflexión, ¿no? Y es el grado de indiferencia, de desafección política a la ciudadanía en general, pero sobre todo muy preocupante en las próximas generaciones, porque de alguna manera nuestra salud democrática no puede estar condicionada por esa falta de estímulo y, por supuesto, de falta de formación en lo que se denominan competencias cívicas, en valores para transformar, de alguna manera, como digo, las reglas de los juegos democráticos. Solamente hoy leía en la prensa española, y justamente estaba preparando una cosa para una charla próxima, es la baja participación electoral de los jóvenes, la no desmovilización social de los jóvenes ante los problemas de su entorno y la escasa participación juvenil en organizaciones políticas, sindicales, de derechos humanos, ecologistas o culturales, entre otras. Yo creo que ante tal contexto emergente de esa sociedad post-COVID-19, y esto es muy importante, no podemos acostumbrarnos a no vivir sin libertades ni derechos fundamentales, como ha venido sucediendo durante los últimos 7 meses en estos periodos de confinamiento y de cuarentena a escala global. Y termino. Por eso creo que es importante que los docentes sepamos construir un nuevo paradigma para esos pandemias, para que de alguna manera puedan estar preparados ante los escenarios de nuestros países y de una sociedad cada día más globalizada y más hiperconectada, pero que también nos uniformiza y nos desmoviliza socialmente. Simplemente quería compartir estas reflexiones en el día de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. No, la verdad que sí, que es muy importante lo que tú has señalado, Santiago. Yo lo que sí creo es que siempre hay como una tensión muy fuerte entre la posibilidad de libertad y la necesidad de tener herramientas para ejercer la libertad. Nadie es libre si no tiene satisfechas sus necesidades básicas. Y creo que la construcción de un mundo justo requiere, como tú mismo has dicho, movilización que puede ser de distintos modos. No tiene que ser porque presencial. Digo, ¿no? Si estás en medio de una pandemia, no tienes por qué hacerlo si no lo puedes hacer virtualmente. Pero la movilización, el reclamo de los derechos, pero para eso hay que saber qué se reclama, para qué se reclama.
y por quiénes reclamamos. Ahora, lo que dice Lipovetsky es justamente cómo nos salimos de eso desde un punto de vista cultural, porque él dice que estamos en una sociedad que exalta el nihilismo, que descredibiliza todo, que desvaloriza el ideal de abnegación y sacrificio. Y entonces para la escuela es cada vez más difícil, porque la escuela es sacrificio. La escuela es una institución, entonces a nosotros educadores se nos plantea esta permanente tensión, porque ¿cómo luchamos contraculturalmente contra una sociedad del individualismo, de la satisfacción momentánea individual, etcétera, etcétera? Y ahí hay un problema que hay que pensar y hay que trabajar, y hay que ver cómo. Por ahora, digamos, la pandemia no ha hecho cambios en el sistema educativo, sino que ha profundizado brechas y desigualdades. Y para que esto se rompa, se necesitan transformaciones importantes, tanto en el sistema español como en el argentino. Acá no es que el sistema español esté exento de la necesidad. Claro, como tú lo dices, Santiago, no está exento. Pero sí tenemos que empezar a pensar, porque si no, la verdad es que lo que hacemos es, bueno, seguir viviendo en viejas sociedades con una escuela que cada vez responde menos no a un imperativo, no un imperativo económico, al imperativo político de la democracia, de la libertad y de la justicia, ¿no? Me parece que ese es el punto. Así que muy buenos tus comentarios, Santiago, gracias. Muchísimas gracias, Santiago, gracias, Silvina, y bueno, muchas veces quedamos sujetos, ¿no?, a todos los problemas estructurales que tenemos, y por ahí tenemos límites como docentes, los equipos de conducción, en la gobernabilidad y en lo que se puede hacer, ¿no?, desde la escuela. Así que por ahí aceptar también los límites que tenemos, y bueno, pero seguir movilizándonos para tratar de ir dando soluciones a estas situaciones desde el lugar que ocupamos. Justamente este espacio fue generado para eso, ¿no?, para reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas y tratar de repensar la escuela, reinventarla, formando comunidades de aprendizaje, tratando de lograr la construcción de estas comunidades y de conocimiento colectivo. Así que por eso agradecerte, Silvina, tu presencia en el día de la fecha, porque todo lo que nos llevas a reflexionar, a repensar, seguramente impactará en nuestras instituciones, en cada una de nuestros niños y adolescentes. Así que muchísimas gracias por tu participación, y sí quisiera de que puedas darle un mensaje final a todos los colegas presentes, dentro del Zoom, dentro del Facebook, y a los docentes que van a seguir viendo, ¿no?, los videos, porque quedan subidos en la página, y todo este conversatorio, todas las reflexiones que nos pudiste dar en el día, va a seguir teniendo repercusión a lo largo de todo este tiempo extraordinario que nos toca vivir. Bueno, a ver, lo primero es un mensaje de esperanza, no bajar los brazos. Todo esto sin escuela sería mucho peor. O sea, no hay que alentar las teorías de la desescolarización, y, digamos, los límites de la libertad y de las posibilidades de garantizar justicia están dados, digamos, por un lado por factores externos, pero también uno en cada escuela, como director de su escuela o como maestro de su escuela, tiene mucho para hacer por la justicia educacional. Y entonces la pregunta es, ¿qué tengo para hacer? ¿Qué pueden aprender mis alumnos? Si un chico si ponemos a los mejores en el turno mañana, como hacíamos antes, y a los peores en el turno tarde, estamos cometiendo una injusticia. Si discriminamos a un chico o hacemos como que no vemos que están generando acoso en el sentido de bullying a un chico y no hacemos nada, también estamos avalando y siendo cómplices de injusticias. Entonces, todo esto como maestros tenemos que verlo y podemos trabajar sobre eso. Y podemos trabajar sobre valores distintos a los valores de
el hoy, del yo y demás. Me parece que, y enseñar a pensar. Si los chicos aprenden a pensar, entonces vamos a estar construyendo mejores sociedades. Obvio que vamos a estar construyéndolas con nuestros alumnos, pero es mucho. Cada chico que aprende a pensar es una sociedad posible mejor. No vamos a hacer un cambio para todo el mundo, pero en nuestro lugar, en nuestro rinconcito, podemos generar cambios. Y eso exige que seamos valientes a la hora de entregar los libros de la biblioteca y que no nos asuste el inspector o el director, que seamos valientes al entregar las computadoras, que seamos valientes al animarnos a no enseñar los programas enciclopédicos eternos que tenemos, sino enseñar a pensar, que seamos valientes. Así que yo les quiero agradecer a quienes están en Europa, un enorme buenas noches, realmente ha sido un placer, y que tengan una hermosa noche y que descansen muchísimo, y a quienes están aquí en Argentina, que disfruten de una lindísima tarde en un día feriado. Así que a todos, muchísimas gracias. Estoy y contesto, sí, todas las preguntas que me hacen en mi Facebook particular, más Facebook que Twitter, pero también contesto en Twitter, y soy yo personalmente, así que para todos aquellos que necesiten algo o demás, aquí a disposición. Un gusto y gracias a Portugal y a España por estas conversaciones, ¿no?, tan interesantes entre continentes. Gracias a vos, Silvina. Que tengan una hermosa tarde y noche. Y gracias a todos los que nos siguieron a través del Zoom y desde el vivo de Facebook. Y bueno, seguimos conectados en Diálogos en Pandemia. Un gran cariño para todos y todas. Saludos para todos. No sé, Leandro, si quieres habilitar un poquitito el